Hola, que Dios te bendiga ricamente en este miércoles. Gracias por acompañarnos. Somos de la Iglesia Evangélica Bautista de las Delicias y utilizamos este método solamente por ahora, por la pandemia, ¿sí? Y seguimos orando por nuestra ciudad, por nuestra provincia, por nuestro país, ¿sí? Pidiendo y suplicando, implorando por este tiempo que nos toca vivir. Tenemos una oración. Comenzamos con esta reunión de todos los miércoles, reunión de oración, y con un pequeño mensaje de la palabra de Dios. Oramos, amado Padre, gracias por este día que nos das más de vida, gracias por este tiempo, gracias por tu mano de bendición en nuestras vidas, gracias porque podemos estar juntos por este método. También el otro día nos pudimos reunir, estar juntos, algunos hermanos allí en Moreno 5656, donde tenemos nuestro lugar de reunión. Gracias también por este tiempo, gracias por lo que nos haces vivir. Y tu mano siempre de bendición, de cuidado, de sanidad. Gracias porque en este tiempo nos has enseñado muchas cosas. Gracias porque pudimos abrir allí el edificio que tenemos. También podemos abrir libremente la palabra de Dios. Hacía tiempo que no nos juntamos, pero la palabra de Dios la abrimos todos los días y comemos de ella todos los días. Gracias por lo que tenés para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Muy bien. Y los otros días escuchaba a un pastor, ¿no?, hablar de un pasaje de Santiago, ¿no? Y me trajo el recuerdo, ¿no?, de lo que Santiago nos enseña, ¿sí?, en el capítulo 5, ¿sí? Yo lo tomo desde el versículo 13 en adelante, ¿sí? Y te voy leyendo párrafo por párrafo y vamos a ver qué tiene ahí la palabra de Dios, pero me voy a detener, siempre me detengo en una palabrita. Fíjate, eh, la idea base es la exhortación a la oración, ¿sí? El versículo 13 habla de la conveniencia de la oración. Era el versículo 13 del capítulo 5 de la epístola de Santiago. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Del versículo 14 al 16 trata de la eficacia de la oración. Fíjate lo que nos dice en el capítulo 5, del versículo 14 al versículo 16. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Sí? Y nos dice el versículo 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y del versículo 17 al versículo 18 nos presenta un ejemplo memorable de la eficacia de la oración. Nos va a hablar de Elías. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años, 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Nos enseña la conveniencia en la oración, ¿no? El versículo 13. El versículo 14 trata de la eficacia de la oración. Y después te da un ejemplo de la eficacia de la oración. Muy bien, yo me voy a detener en el primer versículo, que nos habla de la conveniencia de la oración. Y dice así, Santiago, epístola de Santiago, capítulo 5, versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Y esto es como si nos mostrara, ¿no? Nuestra nuestra vida de cristiano, porque esto está escrito a nosotros, ¿no? Los cristianos, ¿no? Fíjate cómo dice el capítulo 5, versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. No está hablando a nosotros, los cristianos. Mirá qué lindo pasaje, ¿no? Tened paciencia hasta la venida del Señor, ¿sí?
mucho tiempo después, muchos siglos después, debemos tener paciencia hasta la venida del Señor. Qué actual esta palabra, no tenía nada que ver con el mensaje, ¿no? Pero qué actual que es esta palabra. Por tanto, hermanos, tenés paciencia hasta la venida del Señor. ¿Y cómo hemos de tener paciencia, no? Esperamos más de 100 días la apertura de las puertas de Moreno 56-56, nuestro lugar de reunión, ¿no? Y con cuánto gozo nos juntamos y pudimos disfrutar de la presencia de nuestro Señor, porque cuando hay dos más reunidos en su nombre, Él está en medio, y de mi hermano, ¿sí? Para practicar la común unión, ¿no? La coinonía. Eh, pero también habla de nuestra vida. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Y quién no estuvo afligido alguna vez, no? ¿Y cuál es la aflicción, ¿sí? En este tiempo, ¿no? Y en este tiempo podemos puntualizar aflicciones concretas, ¿no? Estoy afligido por la pérdida del trabajo, por la merma del trabajo, eh, por el tapabocas que tengo que usar, me aflige porque yo no sé si en algún momento me va a pasar a mí. Estamos observando y escuchando que está en Villa Constitución, en Pérez, acá en el Sanatorio Británico, eh, Bolsonaro, bueno, pero estamos un poco más lejos. Pero por ahí está alguno afligido, ¿no? Y habla de nuestra vida, habla de nuestra vida. Y hay momentos de aflicción en nuestra vida, pero también hay momentos de alegría, ¿no? Y Santiago nos muestra esto, ¿no? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Y te da la receta, hace oración, ¿sí? ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Ahora bien, eso no implica que cuando uno esté afligido no cante alabanzas, no cante salmos. ¿Eh? ¿Qué es lo que dice la palabra? Salmoide dice. Si alguno está alegre, salmoide. Cante algún salmo, ¿sí? Cante alguna alabanza, ¿no? Pero la receta que nos da para esta aflicción, ¿sí? Es la oración de súplica. Cuando acá dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración, pero esta oración se llama proseuquesto, ¿sí? Proseuquesto, ¿sí? Que significa oración de súplica. Cuando alguno está en esta situación de aflicción, haga esta oración de súplica. Y Jesús nos mostró en el Getsemaní, ¿no? Vamos a Lucas, capítulo 22, versículo 42, ¿sí? Evangelio según San Lucas, capítulo 22, ¿sí? Versículo 42. Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él estaba en plena aflicción, ¿no? Y le decía Jesús a sus discípulos, oren que para orar, que no entréis en tentación, ¿sí? Y él se aparta de ellos y se pone a orar en ese tiempo de aflicción allí en el Getsemaní. Y le va a decir al Padre, Padre, si quieres que pase esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y allí radica el secreto de la oración, ¿no? El entender cuál es la voluntad de Dios y orar. Yo no le voy a torcer la mano a Dios. La oración, ¿sí? Debe ser direccionada hacia la voluntad de Dios, la voluntad que Dios tiene para mí, ¿no? Esta oración de súplica es la que expresó Jesús, ¿sí? En ese tiempo en esa situación, en ese tiempo de necesidad, ¿sí? En ese tiempo de aflicción. Él estaba afligido, no temeroso, pero él dice, ¿no? Que pase esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y yo te quería leer también lo que es
la aflicción en el mundo. Vamos a 2 Corintios capítulo 7, versículo 10. Fíjate lo que dice, lo que es la aflicción o la tristeza en el mundo. 2 Corintios capítulo 7, versículo 10 al final, ¿sí? Nos dice, pero la tristeza del mundo produce muerte. Mirá lo profundo que es la tristeza del mundo. Tal es así que la tristeza del mundo produce muerte. Y en este tiempo de necesidad, en este tiempo de aflicción, ¿sí? En este tiempo de estar afanosos, vamos a ver lo que nos dice Filipenses, ¿sí? En este tiempo en el cual todos estamos, y en este tiempo te toca estar, ¿no? y estás afanoso, Filipenses nos dice en el capítulo 4, versículo 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nos recomienda que no estemos afanosos por nada, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Vos fíjate, acá es el doble juego también, afanoso, pero con acción de gracias. Y vuelvo, ¿sí? Afanoso con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso nos dice Filipenses. Pero yo vuelvo al versículo base. Santiago 5, versículo 13, dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Y casi siempre en aflicción hacemos oración. Ahora, cuando uno está, como nos propone acá la palabra, alegre, cantamos alabanza. Damos gloria a Dios cuando estoy contento, estoy alegre. ¿Sí? Me detengo a pensar en ese tiempo en el cual Dios bendijo, Dios viste la mano, ¿sí? Y te llevó a esa alegría, a ese gozo que provoca el accionar de Dios en nuestra vida, el obrar del Espíritu Santo, ¿no? En esa coyuntura, en ese momento, tiempo de tu vida. Y allí reconozco que estoy alegre. Allí salmoide, ¿no? Como dice salmoide, canto alabanza. O solamente me acuerdo cuando estoy afligido, cuando estoy en necesidad. Dice la palabra textual, ¿no? Sufrir algún mal, ore, ¿sí? Dice la traducción, ¿sí? Más apegada a lo que dice la Reina Valera, pero está bien también esto, ¿no? Que dice que cuando esté alguno de vosotros afligido, dice, si sufre algún mal, si sufrís algún mal, orá, ¿sí? Bueno, si está alguno de vosotros afligido, haga oración. Y está buenísimo, ¿sí? Buscando la receta de aquel que nos cuida, nos limpia, nos sana, nos salva, ¿sí? Nos restaura. Ahora bien, canto cuando estoy alegre, o solamente lo busco cuando estoy en necesidad. A eso voy en la parte de nuestra vida, ¿no? Cuando hay algún motivo de alegría, ¿sí? Demos gloria y honra. Yo sé que lo dan, ¿no? Pero cantá, exteriorizalo. ¿eh? Que se note que estoy alegre, que estoy gozoso. La otra vez habíamos visto, ¿sí? Cómo había gozo cada vez que se predica la palabra de Dios, ¿no? Y algo espectacular, ver el gozo en las sociedades cuando hay tanta necesidad, ¿no? Cuando el hombre busca y no encuentra, ¿sí? Cuando Felipe va a hablar a Samaria, la palabra dice que había gozo, ¿sí? Y cuando el eunuco
el etíope no lo vio más, ¿sí? A, a mi hermano, ¿no? Cuando no lo vio más a Felipe, se fue con gozo, dice la palabra de Dios, ¿no? Gozo en la ciudad, gozo en el hombre, ¿sí? Cuanto más en un hijo de Dios, ¿no? Cuando lo busca en oración, ¿sí? Cuando hay aflicción, y blanco y negro, ¿no? Aflicción y alegría forma parte de nuestra vida, ¿sí? El uno no niega al otro, ¿no? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Canta alabanza, ¿sí? Ninguno es privativo del otro. Cuando estoy en aflicción también puedo cantar, ¿eh? También puedo cantar. Y cuando estoy alegre, también voy a orar y dar gloria y honra al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y perdón por la autorreferencia, pero a mí me gusta realmente el cantar la alabanza, ¿no? Por ahí me lo guardo para mí y no lo exteriorizo. Eh, pero soy feliz cuando veo, y estoy lleno de gozo cuando veo el obrar del Señor en la vida de ustedes, en mi vida, en la vida de su pueblo. Es una cosa espectacular para incorporarla, ¿no? En tanto para no estar afligido ni afanoso, ¿no? Expresando esa necesidad, ¿no? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a guardar mi corazón y mi pensamiento, ¿sí? Y acá también, como te expuse, ¿no? Habla de la conveniencia de la oración, trata la eficacia de la oración y te da un ejemplo de la eficacia de la oración. Cuando estemos en necesidad está buenísimo, cuando estén en aflicción está buenísimo orar, pero cuando estemos alegres, acordate, salmoide, cantá, alabá, adorá, saltá, hacelo como te salga, ¿sí? Pero que se note la alegría en este tiempo que cuando vos ponés la tele son todas pálidas y son todas malas noticias. Las buenas nuevas, ¿sí? Las debemos llevar nosotros, los hijos de Dios. Que Dios te bendiga ricamente en este miércoles de oración. Gracias por acompañarnos. Nos estamos viendo este domingo. Hay toda una movida para hacerlo en vivo, ¿sí? La clase de escuela dominical. Que Dios te bendiga ricamente. Gracias por acompañarnos. Chao. Bendiciones.